¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, pues vamos a continuar nuestro temario precisamente para hablar sobre los criterios de cimentación en roca y lo que comentábamos la sesión anterior, que no solamente es una revisión de la capacidad de carga de la roca y el cómo revisamos esa capacidad de carga, porque por lo regular lo que se hace, y no estoy diciendo que esté mal, sino que es lo que podemos hacer de una manera práctica, es revisar la resistencia a compresión simple de una matriz rocosa, es decir, de un bloque que por lo regular tendrá muy buenas condiciones para poder perforarlo, para poder cortarlo, preparar la probeta y ensayarla en una prensa universal. Pero la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿realmente esa condición representa el comportamiento mecánico del macizo rocoso? Yo creo que no. Bien. Metodología para definir el modelo geotécnico en cuanto a cimentación en roca. Esto fue presentado en una ponencia en la Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica en León, Guanajuato, en 2018. Entonces tenemos los trabajos de campo. Los trabajos de campo que involucran levantamiento de afloramiento, levantamiento de barrenos, información geológica, geofísica, pruebas en barrenos, pruebas de deformabilidad, pruebas de absorción de agua. No quiere decir que siempre se haga todo. Depende de las características del proyecto. De ahí trabajos en laboratorio. Propiedades de la roca intacta, que es la matriz rocosa. De ahí la clasificación geomecánica del macizo. La clasificación geomecánica es muy útil en el sentido de que toma en cuenta diferentes factores, la presencia de nivel freático, la geología estructural, la geomorfología, y da un valor numérico a ese macizo. La situación es que estas clasificaciones geomecánicas están pensadas más para excavaciones, para obras subterráneas, túneles, lumbreras, taludes, no tanto cimentación. Con base en estas clasificaciones existen principalmente dos. Bueno, ahí se marcan tres. Las que más se utilizan es la Q de Barton, la clasificación geomecánica Q, la letra Q de Barton, y la clasificación de Wianovsky, que es la RMR. Esa no está aquí, ¿vale? RMR de Wianovsky. Son las más ocupadas. En un libro a donde yo les puedo recomendar que lo revisen, más que nada porque desde mi punto de vista está muy bien explicado, es el de Ingeniería Geológica de González Vallejo. Ese libro lo tuvieron que haber, bueno, no sé si visto, pero sí se los tuvieron que haber recomendado en geología. Ese libro, la verdad es que si tienen oportunidad de comprarlo, vale mucho la pena. Es español, sin embargo, no solamente habla sobre la ingeniería geológica, sino también abarca clasificación de suelos, mecánica de rocas, geohidrología, geosísmica. La verdad es que está bastante bien. Yo creo que es un libro que vale mucho la pena que ustedes tengan, independientemente de que su área de ejercicio profesional sea la geotecnia o no, vías terrestres. Yo creo que es un libro básico, debería estar en su biblioteca. ¿Vale? Bien, bueno, después del comercial. La definición del modelo geotécnico viene ya en cuanto a resistencia del macizo rocoso, deformabilidad del macizo rocoso, resistencia cortante en discontinuidades y la permeabilidad del macizo rocoso. Insisto, por lo regular no se hacen todas las pruebas. En cuanto a cimentaciones, en cimentaciones nos quedaríamos en las dos primeras si acaso. ¿Vale? Resistencia del macizo y deformabilidad del macizo. Bien.
Ok, ahora, CFE, en su manual de CFE, en 1980, publica lo siguiente: roca muy fisurada y alterada. Cuando sus discontinuidades son numerosas y orientadas al azar, cuando está muy alterada o fragmentada, es aceptable considerarla como una masa granular y diseñar con base a las recomendaciones granulares de cimentaciones en suelo. ¿Quién con sus palabras nos puede explicar este párrafo? ¿Quién se anima? ¿Qué quiere decir? Ok, ok. Pero entonces ya de ahí vienen otras preguntas. Gracias, Saúl. Si gustas comentar al respecto o alguien más también. Ok, entonces dice CFE que si nosotros tenemos un macizo con diversas discontinuidades orientadas al azar, que está muy alterado, fragmentada, entonces podemos considerarlo como una masa granular y diseñar con base en las recomendaciones generales de cimentaciones en suelos. ¿Cuáles son esas recomendaciones generales de cimentaciones en suelo? ¿A qué se refieren esas? Ya de una masa granular. Ok, bien, perfecto. La siguiente pregunta es, ok, perfecto, ¿no? Suena pues coherente, suena de alguna manera lógico, pero entonces la pregunta que nos debe de abordar es, ¿sí? ¿Y cómo obtengo de un macizo rocoso todo fracturado los parámetros de cohesión? A lo mejor cohesión no, porque lo plantearemos como un material granular. Ok, ángulo de fricción interna, peso volumétrico y la profundidad de desplante. Antes de definir la profundidad de desplante, que es diseño de cimentaciones, pues debo de definir los parámetros mecánicos con los cuales voy a generar la ecuación, a resolverla. ¿Cómo se les ocurre? Podría ser triturando una muestra y hasta cierto como tamaño estándar y ya después hacer las pruebas sobre ese. Reconstruyendo probetas, que es posible, ¿eh? Hay tesis que hablan de la reconstrucción de probetas, principalmente en suelos granulares, en arenas específicamente. No sé, ¿qué opinen? ¿Qué qué tan representativo puede ser eso? Si ya nosotros lo que vamos a hacer es triturar el fragmento. ¿Cómo ven? Sin duda, esto es una situación que por supuesto deberá llamar la atención, porque también involucra no solamente el que consideremos el medio como un material muy fragmentado. ¿Vale? Adelante, alguien había levantado la mano, por supuesto. Sí, buenos días. Hola. Bueno, es que si, bueno, en este caso, que no tendríamos directamente los resultados del laboratorio, tal vez, proponer un factor de seguridad, pues, considerable o algo grande, como para que pueda Estoy- mitigar pues, esa incertidumbre. sí, totalmente. Y estoy de acuerdo en el factor de seguridad, algo grande, en el sentido de que sí, la recomendación es tener un factor de seguridad alto. Sin embargo, aún no solucionamos numéricamente qué valor le voy a poner, porque, ok, consideramos, y me voy a regresar adrede al párrafo. Ok, pues consideramos material granular. Perfecto. Capacidad de carga de Tersay, los dos últimos términos, ¿no? Q por N sub Q, llego a Q, peso volumétrico. Ay, ¿qué peso volumétrico le pongo? 2 toneladas metro cúbico. Sale. Ya. ¿Y de dónde sacamos ese peso volumétrico? Sí, puede ser que ahí con un fragmento, eso de alguna manera ese es el menos complicado. Obtenemos
el peso volumétrico y ya está, por supuesto. Pero entonces llegamos al factor de carga, que está en función de phi. ¿Y cómo obtenemos phi? ¿No? Y sin dejar de lado ese tema, ¿sí? Que ahorita vamos a comentar, entonces nos enfrentamos también a las condiciones de la roca en la interacción con la cimentación. ¿Cómo se va a llegar a presentar? Y esta situación, ¿sí?, nos da cuenta, insisto, que no solamente es un tema de capacidad de carga, sino es evaluar el problema en conjunto. Situación que desde mi punto de vista, en la práctica profesional, no se hace, o sea, no resulta, ¿no? Entonces, bueno, llegamos por fin a la teoría de capacidad de carga de Terzaghi, que vamos a revisar una modificación de Wolff que trata de proponer, bueno, no trata, propone una opción para considerar las condiciones de macizo rocoso. ¿De qué es? Tenemos la capacidad de carga última de Terzaghi, ya por todos ustedes conocida, y entonces se generan los factores de carga, n sub c, que es igual a 5 veces la tangente elevada a la cuarta potencia de 45 más phi entre 2, n sub q, que es tangente a la sexta potencia de 45 más phi entre 2, n sub gamma, que es n sub q más 1. Estos factores son propuestos por Wolff en 1996 para modificar la ecuación de Terzaghi ante el desplante de la cimentación en un macizo rocoso. Y también considera añadir el RQD, el índice de calidad de roca. Si se dan cuenta, nosotros vamos a obtener la capacidad de carga última modificada, que es la capacidad de carga última afectada por el RQD al cuadrado. El RQD, si bien es cierto, es un índice en porcentaje, nosotros lo vamos a manejar en decimales. Al ser decimales, están de acuerdo que afectaremos la capacidad de carga última, ¿sale? Y todavía no aplicamos un factor de seguridad. El factor de seguridad para estas condiciones, es decir, de cimentación sobre roca, se plantea de 5. Si teníamos quejas, teníamos dudas, teníamos observaciones críticas al de 3, ahora imagínense ahorita, factor de seguridad 5. Es decir, solo reportaremos para uso de diseño el 20%. Bien, ahora, para quienes no estén familiarizados con el RQD o índice de calidad de roca, por sus siglas en inglés, es un valor cuantitativo que representa qué tan fracturado es el macizo rocoso en función de un criterio de la longitud de los fragmentos recuperados. En un momento más vamos a definirlo. Lo que también les quiero mostrar es otro criterio, es otra ecuación, Jiménez Salas en 1980, a donde también aborda este problema y entonces dice, bueno, la capacidad de carga última de una cimentación superficial sobre macizo rocoso lo podemos plantear del siguiente modo. A donde alfa sub 1 plantea 3 factores. Alfa sub 1 son valores de 0.1 a 1 en función del tipo de roca. Y entonces hay una tabla que habla sobre pues diferentes resistencias de roca. Están de acuerdo que un granito no tiene la misma resistencia que una lutita, ¿sale? O un basalto no tiene la misma resistencia que les gusta, un esquisto, ¿correcto? Entonces, eso es en función del tipo de roca, la clasificación de las rocas, y da valores, a donde el valor mayor es de una roca más resistente, ¿vale? Menos intemperizable, que es el otro factor, alfa sub 2, con valores de 0.1 a 1.5 en función del grado de meteorización. Ejemplos de rocas que estén más expuestas a la meteorización. ¿Cuáles se les ocurren? ¿Sedimentarias? Sí, sedimentarias, pero ahí a lo mejor particularizar, Paulina, porque sedimentarias está la arenisca y pues digo, hay diferentes grados, ¿no? ¿Cómo cuál se te ocurre de las sedimentarias? ¿Cuál tú pudieras poner de ejemplo? Cierto, que de los Puede ser una caliza. por ejemplo, correcto, ¿vale?
pizarras, los esquistos, ¿sí? Que ya están muy meteorizadas, y entonces ahí se tendrá un factor menor, bajo este criterio de Jiménez Salas. Otra vez aparece el RQD, el índice de calidad de roca. Aquí es en porcentaje, que bueno, luego lo divide entre 100. Entonces la raíz cuadrada del RQD en decimales, si se dan cuenta, ¿sí? Y P sub 0 es la presión vertical a la profundidad de desplante. P sub 0 es la presión vertical a la profundidad de desplante, ¿sí? Entonces, es otra opción. Es otra opción que, si se dan cuenta, aquí ya Jiménez Salas no solo propone la condición física del macizo rocoso, que es a través del índice de calidad de roca, el RQD, porque al final, sí es cierto, es un valor numérico y que representa qué tan fracturado o qué tan continuo es el macizo rocoso. No nada más es eso, sino también nos da un factor del tipo de roca. No podemos comparar en cuanto a resistencias, lo voy a repetir, un granito contra un esquisto. Y el proceso de intemperismo, igual, ese granito será mucho más resistente a la meteorización, ¿vale? Bien. Ahora, resistencias a compresión simple de rocas, existen varias tablas. Esta es una de tantas que pueden encontrar en la bibliografía, ¿vale? Pero lo recomendable siempre es hacer las pruebas en laboratorio. ¿Por qué? Porque también nosotros nos hemos dado cuenta, principalmente en basaltos, principalmente en calizas, principalmente en andesitas, que son rocas que abundan en el Valle de Puebla. Granitos no. ¿Qué otro más de acá? Gabros. No es cierto. Gabros no. Conglomerados, perdón. ¿No? Hemos encontrado mármol en la zona de Tecali. Sí, que bueno, es Lonix, pero pizarras en la zona de Oaxaca también podemos llegar a encontrar. En fin, hemos encontrado una variación importante, definitivamente. Sale aquí basaltos, nada más por poner ese ejemplo, de 2.000 a 4.000 kilogramos centímetro cuadrado. Dense cuenta en las unidades. Es una resistencia enorme y por supuesto no dudo que las alcancemos. Pero aquí, basaltos que hemos ensayado recuperados en la zona de los fuertes, en la zona al sur de Puebla, alcanzarán 800 kilogramos centímetro cuadrado, que no es poquito, ¿eh? O sea, a lo que voy es la comparación con la tabla, ¿sí? En el sentido de tener cuidado en reportar estos valores también. Ahora sí, el índice de calidad de roca. El índice de calidad de roca lo plantea DIR, que fue un ingeniero que se dedicaba a la explotación de bancos, a excavación, y entonces se le ocurre generar un índice que pueda indicar, o un parámetro que pueda indicar qué tan fracturado, qué tan continuo es el macizo rocoso. No existía. Y entonces es un procedimiento mucho a prueba y error, por eso marca ese periodo de un poco más de 2 décadas, en el sentido que hizo una primera propuesta, se la compartió a sus colegas, para decir, oigan, aplíquenla y vean qué sucede. Si es congruente, si no, y lo vamos reglamentando. Así existen varias publicaciones que fueron modificando el criterio del RQD hasta llegar a lo que hoy se tiene y hoy se define de la siguiente manera. El índice de calidad de roca, RQD, en porcentaje es igual a la sumatoria de fragmentos mayores a 10 centímetros entre la longitud perforada. Solo tomaremos en cuenta aquellos fragmentos que rebasan los 10 centímetros de longitud en la recuperación. Acuérdense que en roca obtenemos esos núcleos, ¿sí? Esas probetas, gracias a la perforación con la broca NQ. Con la broca NQ. Y entonces tenemos la longitud perforada, que no es la misma que me va a dar la longitud si yo mido todo el material muestreado. No necesariamente, ¿eh? Es diferente. Por eso es importante identificar la diferencia de la longitud perforada. ¿Vale? A la longitud, a la porcentaje de recuperación. Son distintos. En el SPT se acostumbra el porcentaje de recuperación. Aquí es la longitud perforada, es decir, el avance en campo. Y entonces tomar en cuenta los fragmentos mayores a estos 10 centímetros. De ahí se tiene una clasificación en función de estos porcentajes. El índice de calidad de roca puede ser muy pobre o muy bajo, regular, medio y excelente. ¿Vale? Y en la parte baja se tiene un ejemplo de cómo pudiéramos identificar físicamente un RQD de 0
quiere decir que ningún fragmento rebasa los 10 centímetros. Es muy fracturado. ¿Vale? En cambio, un RQD mayor, 80, 70, 80, 90, 100%, difícil que alcancemos 100%. Se puede lograr, pero no es común. Quiere decir que estos fragmentos son, o mejor dicho, el macizo rocoso es continuo, no está fracturado, no presenta discontinuidades, o si las tiene son muy separadas, ¿vale? Y entonces podemos hablar de un macizo rocoso más homogéneo, más continuo, ¿sí? Y bueno, entonces acá hay un ejemplo a donde se tiene la recuperación del lado izquierdo de 200 centímetros, es decir, 2 metros de longitud, y se tienen diferentes fragmentos, longitudes de 38 centímetros, 17 centímetros. Luego hay una parte, un fragmento muy fracturado, ¿sí? Se toma en cuenta una longitud de 0, porque no hay ninguna pieza, no hay ninguna muestra mayor a 10 centímetros, luego una longitud de 20 centímetros, una longitud de 35, y luego se acaba ahí la recuperación. Pero debemos de tomar en cuenta que el avance fue de 2 metros. Y entonces, de una manera muy sencilla, se consideran solo aquellos fragmentos que rebasan, insisto, esos 10 centímetros. Tenemos 38 más 17 más 20 más 35 centímetros. ¿Están de acuerdo? Entre la longitud perforada, 200. Lo que a mí me da un RQD de 55%. ¿Sale? Que bajo la clasificación, 55% es regular. La calidad de ese macizo rocoso, de acuerdo al criterio del RQD, es regular. ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario? La realidad es que este parámetro del RQD es muy útil. Sí tendrá sus detalles, por supuesto, pero nos brinda de una manera muy sencilla, muy rápida, un parámetro numérico para poder cualificar al menos qué tan fracturado no es el macizo rocoso. Y no quedarnos en, pues sí está muy fracturado. Ajá, ¿y qué valor le doy, pues? ¿Vale? Porque al final, pues tenemos que relacionarlo con la ecuación. ¿Están de acuerdo? Comentarios del RQD. ¿No? Okay. Yo sí, Inge. Adelante. Entonces este parámetro como tal es muy ambiguo y depende de, digamos, la experiencia. Pues se trata de que no, de ambas. O sea, que no sea ambiguo y que no se trate tanto de la experiencia del operador o el manejo del operador, sino que debamos de tener mucho cuidado en el sentido de hacer la contabilidad de los fragmentos primero y luego numéricamente obtener este valor. Entonces, lo voy a repetir, no es que sea la mejor manera, pero sí es un modo, por supuesto hay que tomarlo con reserva, pero sí es una manera o es un método muy sencillo de cualificar el macizo, porque no quedará otra más que entonces observarlo en campo. Pero para una cimentación, por ejemplo, para el diseño de la cimentación, apenas estamos diseñando la cimentación, imagínense. Esperar a que excaven para revisar el macizo, y eso es revisar el lecho superior. O sea, no habría manera. ¿Sí? Entonces, o sea, la verdad es que es un complemento. Y sí, hay que tomarlo con reserva, por supuesto. Pero no deja que es una metodología, pues, útil, ¿vale? Hasta cierto límite, por supuesto, ¿no? A donde un RQD de porcentaje menor, o 0% inclusive, yo deberé entender que es un fragmento, bueno, que físicamente yo tengo un macizo rocoso muy, muy fracturado. Y entonces aquí ya hay un criterio que me pueda ayudar a tomar decisiones en cuanto al diseño, aquí. Porque dicen, ok, sus discontinuidades son numerosas, orientadas al azar o cuando está muy alterada, fragmentada. Ajá, ¿y cuándo yo sé eso? ¿O bajo qué criterio yo puedo decir, ah, sí, está muy fracturada? Hoy, ya ahorita avanzando un poco en esta parte, algo que me permite hacerlo es, ¿sabes qué? Yo tomaré en cuenta este horizonte de roca muy fracturado con base en su RQD.
El RQD es de 20%, lo considero muy fracturado. Y entonces yo obtendré mi capacidad de carga considerándolo una masa granular, que me respalda el criterio de CFE de 1980 y el RQD. Entonces es una manera de justificarlo. No nada más, pues es un macizo rocoso, yo voy a calcularlo y le doy un ángulo de fricción interna de 25 grados y ahí tienen. Bueno, a ver, hay que justificarlo. ¿Vale? Hay que tener un respaldo técnico y una razón de por qué tomamos esas decisiones. No sé si hasta ahí esté claro. Estoy de acuerdo que puede estar sujeto a la experiencia, que puede estar sujeto a pues, algunos criterios del operador. Eso sí. Y eso no lo vamos a quitar. ¿Cómo ven? Sí, Disculpe, ya. Inge. Inge, una pregunta. Claro. En análisis sísmico, una vez vi en clase que nos vimos el programa Prodigy, pero uno de los detalles del programa Prodigy es que saca las lecturas de los suelos asumiendo que son estratos rocosos. Sin embargo, para el diseño de una estructura, pues sí requerimos un espectro de diseño, y si no es la Ciudad de México, pues un programa que nos podemos auxiliar es el Prodigy. En el libro de diseño sísmico del CFE, hay una parte que se llama ayudas de diseño y comienza a plantear el uso del cálculo de una estructura asumiendo las lecturas de estos suelos en un macizo rocoso. Pero en una clase una vez un profesor mencionó que es necesario acompañar cuando se saca o se va a usar un programa así, un estudio geofísico. Y bueno, ahora que menciona el RQD, pues justamente es un valor que incluso pide el Prodigy. No es tan, sí se puede ocupar de manera práctica, pero no es tan directo lo que se puede leer porque requiere ciertas consideraciones. Entonces, yo quería preguntarle si en el diseño de una estructura se deseara ocupar un programa así que hace la lectura sobre un estrato rocoso, ¿sobre qué estudio se tendría que acompañar para poder ocupar un programa así y no tener una lectura falsa, por así decirlo? Sí. Mira, la verdad, Abraham, eso es muy importante, porque muchas veces se nos hace fácil, pues, introducir valores y ya lo que me salga, porque yo me estoy basando en un software, por supuesto, de calidad y que ha estado muy analizado durante la última década y media. La primera versión del Prodigy fue en 2008, con el manual de CFE 2008, y tiene una actualización en 2015, pero no deja que si yo introduzco valores con incertidumbre, pues por supuesto voy a obtener resultados con esa incertidumbre. O sea, no me los pule. Entonces eso es muy interesante. ¿Cuál es la solución? Exploración. Exploración es la respuesta. ¿Vale? ¿Qué tipo de exploración? SPT, por la recuperación. Downhole. El SPT me va a aliviar de incertidumbre en los materiales, en la composición estratigráfica, en conocer esa columna estratigráfica, en no nada más decir, pues es que está muy fracturado, sino verlo, como estoy compartiendo estas imágenes para que podamos comparar lo que es una calidad de roca mala, muy mala, a mala, buena y excelente. ¿Vale? Aquí se los dejo para que también lo vayan viendo. Entonces, es SPT. Y luego, cuando ya hablamos de condiciones geodinámicas, no hay otra respuesta más que métodos geofísicos. Sí hay correlaciones. Hay una tesis de posgrado, considero muy interesante, que habla de correlacionar el número de golpes con la velocidad de onda. También hay algunas propuestas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un artículo publicado en 2012. Son esfuerzos que tratamos de hacer en cuanto a la exploración y conocer un poco de los materiales más localmente hablando. Pero es eso nada más. Mientras eso no se pule, mientras no se tiene mayor información, ¿vale? Porque son muestras muy aisladas, hablo de la tesis de posgrado en geotecnia en la UAP y el artículo publicado en 2012 en Tuxtla Gutiérrez, que para quienes estén interesados con todo gusto se los comparto, es downhole, es vibración ambiental, ¿vale? Para
conocer las velocidades, porque si ustedes identifican bien el procedimiento del uso del pródisis, que me queda claro que sí, tengo entendido que también lo revisan con sus profesores de diseño sísmico, necesitamos las velocidades de onda cortante del sitio. Y no hay otra manera más que downhole. Ahora, también es cierto que para una casa habitación, un edificio de 3 niveles, pues no vamos a pedir un downhole, porque ahí debemos de revisar esta relación costo-beneficio. Es clara. Pero sí, bueno, que ahí ese es otro tema. Pero regresando a la inquietud, es con exploración. Porque sí es cierto, o sea, bueno, a ver, tomen en cuenta que lo que considera el pródisis es, ay, se me olvidó el nombre que le da, la roca, la roca basal, que no necesariamente estamos hablando de la superficie y no necesariamente va a estar cerca. Hay en algunas zonas, y es un punto muy criticable del programa, que consideramos esa roca basal a qué profundidad, si la exploración no nos la da. Entonces, ahí se exige, a través del manual, el criterio del manual es, hay que encontrarla, con métodos indirectos si quieres, pero debemos de encontrar esa velocidad. Y esa velocidad debe de ser de 700 metros sobre segundo. 700 metros sobre segundo no es poquito. Aquí, teniendo basalto a profundidades pues medias, 15 metros, 18 metros, RSQD de 70, 80%, no se llega en algunas ocasiones a esa roca basal. Aunque yo lo tenga a 15 metros de profundidad. Entonces el pródisis me obliga a encontrar esa profundidad, lo cual en la práctica, en el diseño, en los costos, por supuesto, o sea, rebasa mucho. Y es uno de algunos puntos criticables de lo que es la interacción entre el pródisis, el programa de diseño sísmico, y la exploración, el diseño y la construcción. Y entonces esto, la realidad es que se hace muy interesante porque entonces lo que estamos hablando es, bueno, encontrar ese, pues ese punto medio, ese, que es nuestra obligación como ingenieros, no específicamente como ingenieros civiles, estructuristas, geotecnistas, por el diseño de cimentaciones, es encontrar una relación costo-beneficio. Lo que les digo, bueno, o sea, lo recomendable es hacer un downhole en casa habitación por seguridad, pues sí. El detalle es que esa relación costo-beneficio será diferente. O sea, si el cliente dice, yo quiero que me diseñes mi casa y hagas el espectro, pues sí, ¿no? Vaya, o sea, se le explicará que tienen ciertos alcances, pero pues, al final es una inversión que el cliente está decidido a hacer, ¿no? Pero bueno, regresando al punto y no alargarnos en otros detalles que por supuesto son interesantes, pero o sea, son fuera de, sí es con exploración. Y ahí debemos de tener cuidado en cuanto al criterio de esas velocidades de onda en la roca basal. Con exploración directa e indirecta. Directa e indirecta, ¿vale? Para hacernos de esa información, ¿sí? Es muy importante. Que no se dé en campo, ese es otro cantar. Pero nosotros debemos de ser los primeros en insistir en que se debe de hacer esa exploración desde un principio. ¿Y cómo sabemos? No hay que esperarnos a hacer la exploración, sino es desde el mismo proyecto. El mismo proyecto. Hoy lamentablemente se siguen proyectando estructuras altas, importantes, con excavaciones subterráneas, 3, 4 niveles, 15, 18 niveles de altura, sin un análisis geotécnico y geosísmico pertinente. Eso no es posible. Ya la ciudad de Puebla tiene en esta parte de la construcción de edificios altos década y media. Y hay todavía edificios a donde no se hacen esos análisis. Y luego nos tiembla 3 veces a la semana, ustedes dirán, ¿vale? Y aún así no. Pero bueno, dale. ¿Algún otro comentario? Gracias, Inge. Sí, con gusto. Bien, bueno, acá físicamente podríamos observar los diferentes niveles, por decirlo así, de rocas, ¿vale? De índices. Y estas son las tablas que complementan. Por último, este es el ensayo de
bueno, una tabla que yo les comparto. Estas muestras son obtenidas de la torre médica del Hospital Universitario, no sé si lo ubiquen, en 25 Poniente y 13 Sur. Sí, ahí tuvimos oportunidad de hacer el diseño geotécnico y recuperamos estas muestras en sondeo 1 y 2, muestras 14, 24 y 3, 14, sondeo 1 y 2 respectivamente, profundidades. Ubiquen profundidades, 7 metros, 14 metros, y luego 14, 14, 60, y de 14, ahí está mal, deberá ser 14, 60, 14, no sé, a lo mejor 15, 20. Y en el sondeo 2, a 1,50 y a 9 metros. Los estados físicos son buenos, de regulares a muy buenos, RQD. Y luego les pido por favor que sean muy observadores en las últimas dos columnas, el RQD y la resistencia a compresión simple. Recordando que la resistencia a compresión simple se obtiene de un fragmento que por lo regular tiene buenas condiciones. Porque nosotros no podemos ensayar un fragmento que tenga discontinuidades. No va a ser representativo. Y la siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo lo ensayamos? Existen algunos ensayos en laboratorio que nos pueden ayudar. Lamentablemente, los equipos no son comunes. Entonces, dense cuenta. RQD 42%, una resistencia a compresión simple. 31%, menor RQD, menor resistencia a compresión simple. RQD 35, sube un poco. 65, que es el RQD más alto, también la resistencia a compresión más alta. ¿Vale? Y que no necesariamente es lineal. De hecho, no es lineal. Eso no nos cansaremos de repetirlo. Los valores no son lineales. Debemos tener mucho cuidado en eso también. Son muy dispersos. Imagínense, salta a la vista, ¿están de acuerdo? 275 kilogramos centímetro cuadrado contra 31, 25, 60, 95. ¿Vale? Y en cuanto a profundidades, que también habla de la gran, lo heterogéneo que son estos depósitos hidrotermales. En la zona de medicina, en Ciudad Universitaria, también abundan estos depósitos hidrotermales muy heterogéneos que hemos comentado. Muy superficial, un estrato relativamente bueno, un horizonte de roca bueno. ¿Vale? La solución de esa torre fue con pilas, si no me recuerdo. Y se tuvo que excavar por sótano, porque creo que tiene 2 niveles de sótano, ese horizonte de roca unos 52 metros. ¿Vale? Bien. ¿Algún otro comentario? Ok, perfecto. Bueno, pues con esto prácticamente terminamos este capítulo. Abordaremos un poco el proceso constructivo de cimentaciones superficiales, algo muy sencillo, en el entendido de que lo han abordado en otras clases también. Veremos algunos detalles, que será la siguiente sesión. Para bien y para mal, mañana no tenemos clases, el Día del Trabajador Universitario, bien. Felicidades a nosotros. Bueno, pues que disfruten su fin de semana largo y nos conectamos el lunes. ¿Vale? Lo más seguro es que nos veamos la siguiente semana también, más allá de las 3 sesiones. Prográmense, por favor, para el martes. Anticipadamente se los comparto. Que les vaya bien. Buen fin de semana largo. Gracias, igualmente. Bye, que les vaya bien. Bye.